Hola, bienvenido a los estudios de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezaremos la emisión del estudio bíblico. Por favor, tenga a la mano los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Eso es. Oramos. Señor, gracias por esta noche y por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús nos enseñe y que nos dirija. Toma control de este estudio, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, Amén. apaguen sus micrófonos y comenzamos. La semana pasada hemos empezado a hablar de los atributos comunicables de Dios. Hemos hablado que Dios tiene atributos incomunicables que solo le pertenecen a Él y de los atributos comunicables que Él transmite, comunica a sus hijos, ¿no? Y hemos visto ya dos de ellos. Hemos empezado con el primero. El primer atributo comunicable es el amor. La semana pasada hablamos del segundo atributo comunicable, que es la gracia, su gracia, ¿no? Y que nos pide que si hemos sido salvos por gracia, si recibimos de gracia, pues de gracia también debemos dar. Y que deberíamos comportarnos con la gracia de Dios, que ama por encima de nuestros errores, ¿no? Y por eso el texto bíblico que dice que si amas a los que te aman, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está? Si amas a los que te aman, todo el mundo hace lo mismo. ¿De dónde está la diferencia? Como hijos de Dios debemos ser diferentes porque tenemos la gracia de Dios llenando nuestro corazón. Y dijimos una definición entre gracia y misericordia. Dijimos que la gracia significa recibir lo que no merecemos. Gracia significa recibir lo que no merecemos. Y misericordia significa no recibir lo que sí merecemos. Entonces, por gracia recibimos lo que no merecemos. Recibimos salvación, recibimos perdón, recibimos redención. No lo merecemos, pero por la gracia de Dios lo recibimos basados en la obra de Cristo en la cruz. Pero hoy día nos toca hablar de la misericordia. De la misericordia. Ahora, la misericordia es la manifestación del amor de Dios hacia los pecadores. Dios se compadece de nuestra triste condición. Voy a repetir, la misericordia es la manifestación del amor de Dios hacia los pecadores. Dios se compadece de nuestra triste condición. Y la más grande expresión de la misericordia de Dios fue enviar a su Hijo a morir por pecadores que solo merecíamos el juicio de Dios. Es decir, decidimos vivir de espaldas a Dios, decidimos vivir en nuestros pecados, en delitos y en pecados, decidimos vivir de espaldas a Dios. Y sin embargo, la misericordia de Dios envió a su Hijo
a morir por nosotros. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz es la expresión más grande de la misericordia de Dios hacia nosotros. Y vamos a leer el texto que nos habla de ello. Sí, Silvia, por favor, lee Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5. Ok. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Perfecto. Este pasaje describe a la humanidad, ¿no es cierto? Él os dio vida a vosotros cuando, punto 1, estábamos muertos en delitos y pecados. Punto 1. 2. En esos delitos y pecados anduvimos en otro tiempo. 3. Siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, el mundo nos establece la forma de vivir, aunque ésta sea contraria a Dios. 4. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, nuestro título antes de conocer a Cristo no éramos hijos de Dios, éramos hijos de desobediencia. En lugar de llamarnos hijos de Dios, éramos hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿haciendo qué? Los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, antes de llegar a ser hijos de Dios, éramos hijos de desobediencia y éramos hijos de ira. Pero el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, que es el atributo que estamos estudiando el día de hoy, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, este pasaje nos muestra con claridad que la misericordia es la mayor expresión del amor de Dios hacia los pecadores. La misericordia es la expresión del amor de Dios hacia los pecadores, que estando nosotros, aún estando muertos en pecados, aún siendo hijos de desobediencia, siendo hijos de ira, entonces nos dio vida juntamente con Cristo y llegamos a ser hijos de Dios. Eso es todo un tema, toda una prédica, todo un estudio bíblico, ¿no? Cómo pasamos de ser hijos de desobediencia, cómo pasamos de ser hijos de ira a hijos de Dios. Noten esos títulos, hijos de desobediencia. La desobediencia era la madre, el diablo era el padre. Hijos de desobediencia, hijos de ira, porque la ira estaba sobre nosotros, porque estábamos viviendo una vida de espaldas a Dios. Mas ahora, por la misericordia de Dios y
por su gran amor con que nos amó, llegamos a ser hijos de Dios porque Él nos da vida juntamente con Cristo. Vamos a leer algunos textos bíblicos que nos respaldan la característica de la misericordia de Dios. Empezamos con Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. Miguel, ¿puedes leer? Sí puedo, pero solo tengo un Nuevo Testamento. Sorry. Ah, muy bien. Entonces, Mario, ¿puedes leer? Éxodo 20 del 4 al 6. Sí, Éxodo 20 del 4 al 6. Bueno, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y en este pasaje vemos las dos caras de la moneda. Vemos a un Dios que es fuerte y celoso y que por un lado visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Es decir, los que le aborrecen a Dios se ganan la maldición de Dios. Los que aborrecen, los que odian, los que viven de espaldas a Dios, entonces lo aborrecen y la maldad le acompaña no solamente a ellos, sino que se la heredan a sus hijos, ¿no? Todos conocemos la historia de padres alcohólicos, violentos, agresivos, drogadictos, ladrones, y le heredan la maldad a los hijos sufren las consecuencias de los padres. Pero el versículo 6 nos dice, y hago misericordia a millares. Pero ¿cómo le hacen misericordia? ¿A quién le hacen misericordia? A los que me aman y guardan mis mandamientos. El versículo 6. Hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Mm? Vamos a leer el Salmo 103, versículos 3 al 8. Salmo 103, versículos 3 al 8. Ale, por favor, léelo. Salmo 103, versículos 3 al 8. Ya. Él es quien perdona todas tus inequidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que tú rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, ¿cómo es la misericordia de Dios? Lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. Y me gusta este pasaje. Este domingo vamos a predicar en la iglesia sobre el Salmo 101. Aléjate de la gente tóxica. El siguiente domingo será el Salmo 102. Y el siguiente será el Salmo 103 y vamos a tocar este pasaje. ¿Qué incluye la misericordia de Dios? ¿Qué incluye la misericordia de Dios? Y dice,
Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Notan ustedes todas las características de la misericordia de Dios? Todo lo que incluye la misericordia de Dios. Todo lo que incluye la misericordia de Dios. Perdona tus iniquidades, sana tus dolencias, rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y misericordias, sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aquí quiero quedarme un ratito para explicarles esta figura. ¿Por qué dice que te rejuvenezcas como el águila? Lo interesante es que el águila, cada cierto tiempo, su pico crece tanto que ya no puede comer. El pico del águila crece en forma desmedida al punto en que ya no puede comer, ya no puede agarrar la presa y comer. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el águila? El águila vuela alto, va y hace un nido dentro de las montañas, dentro de las rocas, y la misma águila tiene que golpear la roca con su pico hasta que su pico se rompe y se queda sin pico. Y durante ese tiempo no puede comer. Y luego le va creciendo un pico nuevo. Y cuando el pico nuevo ha crecido, el águila vuelve a volar, vuelve a buscar sus presas y vuelve a comer. Y a veces nosotros somos como el águila. A veces llega un momento en que tenemos que sufrir como el águila sufre cuando rompe su pico. Y a veces tenemos que sufrir para renovar nuestras fuerzas delante de Dios. Muchas veces cuando pasamos dificultades o pasamos momentos duros, siempre nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué está ocurriendo? Y lo cierto es que en ese momento tu fe se está renovando, porque desde el momento en que ya estás buscando a Dios en medio de tu angustia, tu fe se está reactivando. Lo mismo que pasa con el águila. Tu fe se está reactivando. En el momento que le estás buscando al Señor con intensidad, tu fe se está reactivando. Y entonces a veces es necesario romper el pico para poder renovar nuestras fuerzas. Muy bien, vámonos a Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 26. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 26. Nena, por favor, léelo. Ok. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. ¿Has leído hasta el versículo 26? Hasta el 26. Ok. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Es un pasaje interesantísimo porque nos habla de la misericordia de Dios y luego nos dice que hay que saber esperar. En el versículo 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Característica de la misericordia, no hemos sido consumidos. No sabemos cuántas veces la misericordia de Dios
ha impedido que seamos consumidos. Ha impedido, por ejemplo, cuando lleguemos a la presencia de Dios, vamos a preguntarle, ¿no? Y él te dirá, pero yo te salvé varias veces. Y tú le dirás, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y entonces vamos a enterarnos de situaciones o circunstancias que Dios nos salvó y nosotros ni nos dimos cuenta. La misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Nunca decayeron sus misericordias. En la segunda parte del versículo 22. Nunca decayeron sus misericordias, aunque nos parezca, aunque Dios guarde silencio, aunque no veamos la mano de Dios, nunca decayó su misericordia. Y en tercer lugar, algo que es precioso, nuevas son cada mañana. ¿Qué cosas son nuevas cada mañana? Sus misericordias. O sea, cada día su misericordia se renueva. Qué bueno es saber que esta mañana su misericordia se renovó sobre mí. Su misericordia no se cansa, se renueva cada día. Y cuando entendemos esto, cuando entendemos que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, cuando entendemos que nunca decayó su misericordia, cuando entendemos que cada mañana su misericordia se renueva sobre nosotros, entonces es bueno esperar en Dios. Por eso el texto dice, mi porción es Jehová, y le dijo a mi alma, por tanto, en él esperaré. ¿Notan? O sea, el versículo 24 utiliza el término por tanto, y por tanto significa que está relacionándose con el tema anterior. Versículo 22 y 23 me hablan de la misericordia de Dios. Y el versículo 24 dice, por tanto, en él esperaré. O sea, mi porción es Jehová. Dijo a mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Entonces, cuando creemos en la misericordia de Dios hacia nosotros, cuando confiamos en la misericordia de Dios hacia nosotros, entonces tu alma dice, si Dios realmente es misericordioso, si es lento para la ira, si es grande en misericordia, si su misericordia ha hecho que no sea yo consumido, si su misericordia nunca decayó, si su misericordia se renueva cada día, entonces lo más inteligente de una persona es aprender a esperar. Y esperar en silencio, dice el versículo 26. Aprendamos a esperar, digámosle al Señor, Señor, ayúdame a esperar tu misericordia. Enséñame a esperar, a saber que tú tienes tu tiempo, que tú tienes tu tiempo. Les recomiendo que estén atentos al Salmo 103. Dentro de 2 semanas lo voy a predicar, porque ahí hay un texto muy interesante. Dice, hasta que llegó el tiempo de Dios. La misericordia de Dios hasta que llegó el tiempo de Dios. A veces nos desesperamos porque creemos que hay que hacer las cosas ya, que si no ocurre ahora, entonces ya estamos mal, y todo esto de acá, y hermanos, hay que aprender a esperar en la misericordia de Dios. Deuteronomio 4:31. Shari, por favor, léelo. Deuteronomio 4:31. Ok. Dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Qué bonito, ¿no? No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres.
Esa es la misericordia de Dios hacia nosotros. Carlitos Guerrero, por favor, el Salmo 17:7. Sí, un momentito. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Interesante, ¿no? Las misericordias de Dios significa que Él salva a los que se refugian a su diestra. Tú salvas a los que se refugian a tu diestra. Aprendamos a descansar y a confiar en que Dios siempre salva a los que se refugian a su diestra. El Salmo 30:10. Mi vida, ¿puedes leerlo? Salmo 30:10. Ya, un segundito. Salmo. 30, 10. 10. Ok, dice, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Ten misericordia de mí, Jehová. Sé tú mi ayudador. La misericordia de Dios hace que Dios se convierta en tu ayuda. Y después que hemos leído todos estos versículos bíblicos de lo que significa la misericordia de Dios, vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que significa la misericordia de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, sana tus dolencias, rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y misericordias, te sacia de bien de modo que te rejuvenezcas como el águila. Su misericordia, por su misericordia no hemos sido consumidos. Nunca decayó su misericordia. Nuevas son cada mañana sus misericordias. No te dejará ni te destruirá ni se olvidará de ti. Él salva a los que se refugian a su diestra. Él es tu ayudador. Por todo esto, podemos, sin lugar a dudas, igual que el salmista, repetir en el Salmo 36, versículo 7. Salmo 36, versículo 7 dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Qué bonito, ¿no? Vamos a repetirlo. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Ahora, ¿qué ha significado para nosotros la misericordia de Dios? Por ejemplo, la salvación. La salvación es una obra de gracia basada en la misericordia de Dios. O sea, por su misericordia hemos sido salvos. Por su misericordia hemos experimentado el nuevo nacimiento. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 al 10. 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 al 10. Vamos a pedir a Fanny que lo leas, por favor. Sí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Interesante, ¿no? O sea, todo lo que ocurrió en nuestras vidas, ¿no? Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Punto 1. O sea, yo, sin lugar a dudas, puedo decir, soy linaje escogido. Y hay un pasaje de Isaías que me encanta. Dice que nosotros somos linaje de los benditos de Jehová. Así nos llaman en Isaías. Somos linaje de los benditos de Jehová. Y acá nos dice que somos linaje escogido. Somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, pasamos de vivir en tinieblas y nos pasaron a la luz admirable. En otro tiempo no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Y lo interesante es la última línea. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia por la obra de Cristo en la cruz. Ahora, al entender todo lo que la obra de Dios hace y al entender lo que la misericordia de Dios hace, esto es algo que deberíamos orar todos los días. Todos los días deberíamos orar, Señor, ten misericordia de mí. En lugar a veces de estar pidiendo tantas cosas específicamente, y Señor, te pido por tal cosa, o Señor, te pido por tal otra, te pido por mi salud, te pido por los enfermos, te pido por el trabajo, lo que fuese, deberíamos orar, Señor, ten misericordia. Y esto es lo que hacía la gente. La gente cuando se acercaba a Jesús no le pedía sanidad, le pedía misericordia. En Mateo capítulo 9, versículo 27. 9:27. Jackie, por favor, léelo. 9:27. A ver. 9:27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Los ciegos no estaban pidiendo sanidad. Los ciegos estaban clamando por misericordia. Porque la misericordia de Dios es mucho más grande. En Mateo 15:22. Mateo 15:22. A ver, vamos a pedir a... Vamos a retroceder. Silvia, por favor. Mateo 15:22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Ten misericordia de mí. La mujer cananea suplicaba por ayuda, pero lo que pedía era misericordia. Y esto es interesante porque cuando nosotros oramos en las mañanas a veces, yo le pido al Señor algo específicamente, pero puede ser que me esté equivocando, ¿no? Entonces le digo, Señor, te pido por salud para tal persona, pero de repente esa enfermedad tiene una razón que yo no la conozco, yo no sé por qué Dios ha permitido esa enfermedad, ¿no es cierto? Y entonces, a veces uno se pregunta, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué permites esta enfermedad en tal persona? ¿O por qué estoy orando, pidiendo que sanes, cuando en realidad no sabemos si esa enfermedad tiene un propósito dentro de los planes de Dios? Y entonces, para no estar orando en falso y no estar orando por una sanidad que no llega, lo mejor es orar por misericordia. Señor, ten misericordia de esta persona. Ten misericordia para que ocurra en su vida la misericordia de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios.
Entonces yo en las mañanas, cuando a veces me levanto, estoy orando por muchos de ustedes. No le estoy pidiendo específicamente por un pedido, pero estoy pidiendo, Señor, ten misericordia de tal persona, ten misericordia de su familia, ten misericordia de sus hijos, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de mis hijos. Porque cuando entendemos la misericordia de Dios, es mucho más grande de lo que nosotros a veces le pedimos al Señor. Ahora, una cosa interesante es que la misericordia de Dios es un atributo comunicable. Quiero que leamos Hebreos 4:16. Cuando entendemos la misericordia de Dios, ¿qué nos dice Hebreos 4:16? Voy a pedir a Carlos Guerrero, por favor, que lo leas. Hebreos Ok, un segundito. 4:16. 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Interesante, ¿no? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Cada mañana, antes de salir a trabajar, o cada noche cuando regresamos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y alcanzaremos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Ahora, les decía que la misericordia es un atributo comunicable. ¿Qué quiere decir eso? Que es una característica de Dios, pero que Dios la transmite, la inyecta en el corazón de sus hijos. Entonces, Dios tiene misericordia de nosotros y espera que nosotros tengamos misericordia con nuestros semejantes. Salmo 18, versículo 25 al 26. Salmo 18, versículo 25 al 26. Chiqui, por favor, léelo. Salmo 18, versículo 25 al 26. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Interesante, ¿no? Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio. Y severo serás para con el perverso. Pero me encanta ese versículo. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Mateo 5:7. Fanny, por favor. Mateo 5:7. Sí, un momento. A ver. Mateo 5:7. 5:7. A ver. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Shari, por favor, Lucas 6:36. Lucas 6:36. Ok. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Acá hay una orden. Ser misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso.
les pido que recordemos lo que acabamos de estudiar de qué significa la misericordia de Dios y de todo lo que la misericordia de Dios implica para nosotros. Y te dice, sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. El pasaje que voy a leerles a continuación es muy ilustrativo, porque la mayoría de creyentes estamos buscando que Dios tenga misericordia de nosotros, pero somos bastante duros con el prójimo. O sea, esperamos que Dios tenga con nosotros paciencia, pero no tenemos paciencia con nuestros semejantes. Esperamos que Dios nos provea, que sea bueno, pero nosotros no ayudamos, no proveemos, no somos buenos con nuestros semejantes. Nosotros pedimos consuelo de Dios, pero cuando alguien comete un error, lo clavamos, lo fusilamos en lugar de consolarlo. Y el pasaje a continuación nos habla de la misericordia. Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Mateo 18, versículo 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. Ahora, 10,000 talentos era un montón de plata. 10,000 talentos era un montón de plata. Un talento era lo que normalmente recibía un obrero de salario diario. Un talento al día. Entonces le debía a este rey, este hombre le debía 10,000 días de trabajo. Un montonón de plata. Versículo 25. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Tomen nota de lo siguiente. El siervo le pide paciencia y el Señor fue movido a misericordia. La paciencia es un acto de misericordia. La próxima semana vamos a estudiar la paciencia. Y les voy adelantando. La paciencia es un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque te compadeces de la persona. Entonces, leemos en el versículo 28, pero aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, no 10,000 talentos, sino solamente 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Exactamente las mismas palabras que este hombre había usado con el rey. Pero la respuesta, mas él no quiso. Y fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que le había pasado.
Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. Tome nota del término, siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y noten la frase del versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Ah? Qué historia para interesante, ¿no? Porque todos queremos recibir misericordia, pero no estamos dispuestos a dar misericordia. Y lo que a mí me choca y lo que más me impacta es esa frase que dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Entonces, debemos orar no solamente: Señor, ten misericordia de mí, pero tenemos que orar diciendo: enséñame a tener misericordia como tú. ¿Ah? Repito, no solo oremos cada mañana: Señor, ten misericordia de mí, pero digámosle: Señor, enséñame a tener misericordia como tú. Y que cuando veamos a alguien en necesidad, tengamos empatía, tengamos paciencia, tengamos misericordia. Acá quiero tocar un tema que es muy sensible y que es el dinero. Es cuando algunas personas pasan una mala racha, cuando una persona, y todos nosotros hemos pasado por algo de esto alguna vez en nuestras vidas, cuando hemos llegado al momento en que nos faltaba todo, cuando no teníamos nada, y muchas veces pedimos ayuda de los amigos. Es muy fácil que la paciencia de nuestros amigos se acabe, especialmente cuando tiene que ver con dinero. La Biblia en Proverbios menciona que el que es pobre no tiene amigos. Cuando estás pobre, todo el mundo se aleja, porque tú te conviertes en una carga. Y tengamos cuidado con eso. Nadie quiere ser pobre. Entonces tengamos cuidado con eso. Y aprendamos a compartir de lo poco que tenemos, de lo poco que Dios nos da. Tengamos misericordia. Aprendamos que hay gente que está a nuestro alrededor que tiene mucha tensión, muchos problemas, muchas angustias, y que tengamos paciencia con ellos en un acto de misericordia. Es muy fácil cuando una persona no tiene un lindo carácter como el nuestro, sino que tiene un carácter difícil, es fácil rechazarlo. Tengamos misericordia. Tratemos de pedirle a Dios empatía para poder ayudar y apoyar. Y recuerden que no se trata de ayudar al que lo merece, porque si ayudáramos al que merece, si amamos al que nos ama, si perdonamos al que nos perdona, ¿dónde está la gracia? La gracia está en ayudar al que no lo merece. La gracia está en que la misericordia de Dios se refleja en tu corazón y no estás premiando a los que merecen ayuda, sino que tenemos que aprender a tener misericordia y compasión. Porque también hay una advertencia muy fuerte y muy fea. En Santiago 2:13
Santiago 2:13. Mi vida, por favor, léelo. Santiago 2:13. Santiago 2:13. No te escuchamos nada. Ya, ahora sí. A ver. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Se dan cuenta cómo es un atributo comunicable? Que lo tiene Dios y que espera que nosotros lo tengamos. Ahora, la misericordia de Dios no es simplemente teórica. No es simplemente voy a orar por ti, sino reaccionar. El mejor ejemplo de actuar con misericordia es la parábola del buen samaritano. Está en Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37. Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37. Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37. Fanny, léelo, por favor. Sí, un momento. Lucas 10, 30 al 37. Correcto. Ok. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo en medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. El que usó de misericordia con él. Interesante, ¿eh? Que aconteció un sacerdote. Pasó por aquel camino y viéndolo, pasó de largo. Yo le añadiría más. Quizás volteó y le dijo, voy a orar por ti. Y luego pasó un levita cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Y también le dijo, no te preocupes, voy a orar por ti. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, no? Para sacarnos al muerto de encima y no tener que cuidarlo. Voy a orar por ti. Y con eso liberamos nuestra conciencia. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia, acercándose una cosa. Luego le vendó las heridas, echándole aceite y vino. ¿Saben para qué es eso, no? Aceite cicatrizante, el vino desinfectante. Vendó sus heridas. Luego lo puso en su cabalgadura, lo subió a su auto, lo llevó al mesón
cuidó de él, cuidó de él. Y cuando tenía que partir, porque no podía quedarse todo el tiempo, sacó su billetera y le dio dinero al mesonero. Cómo duele dar dinero, ¿no? Sacó su billetera, le dio dinero al mesonero y le dijo, cuídalo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y a esta historia que dice Jesús, ve y haz tú lo mismo. Esta historia es muy interesante porque nos habla de cuán fácil es tener una misericordia teórica, porque realmente nos molesta ayudar a la gente. Tener compasión de la gente nos molesta. Muchísima gente quiere vivir tranquila, que nadie le moleste, que nadie le pida ayuda, que nadie, que los que están mal, que se coman el problema solos, porque nosotros queremos vivir tranquilos, no queremos preocupaciones adicionales. Y por eso es que el sacerdote pasó de largo y le dijo, voy a orar por ti. Pidámosle a Dios su misericordia para poder tener misericordia como Él tiene misericordia con nosotros. Vamos a terminar, les voy a enseñar un cuadro que he preparado y que se lo voy a mandar por el WhatsApp, pero lo vamos a leer juntos en este momento. Un momentito, por favor. Vamos a abrir. Muy bien. ¿Lo ven? Sí. Voy a agrandarlo. Poco menos. ¿Ahí? ¿Mucho mejor? Sí. Señor, ten misericordia de aquellos que te aman y están pasando momentos de escasez. Provéeles, Señor, y permíteme ser instrumento de tu misericordia para proveerles. Ten misericordia, Señor, de aquellos que te aman y necesitan conseguir un trabajo para sostener a sus familias. Provéeles, Señor, y permíteme ser instrumento de tu misericordia para proveerles. Ten misericordia, Señor, de aquellos que te aman y ahora están enfermos. Sánales, Señor, y permíteme ser instrumento de tu misericordia y ayudarles de alguna manera a llevar su enfermedad. Ten misericordia, Señor, de aquellos que te aman, pero que están sufriendo por las adversidades de la vida. Consuélales, Señor, y permíteme ser instrumento de tu misericordia para consolarlos. Ten misericordia de aquellos que te aman, pero los problemas familiares los agobian. Acompáñale, Señor, y permíteme ser instrumento de tu misericordia para acompañarlos también. Ten misericordia, Señor, de los que te conocieron, pero ahora están lejos. Tráeles de vuelta, Señor, y permíteme ser instrumento de tu misericordia para hacerles volver. Que esta sea nuestra oración el día de hoy.
Vamos a alguna pregunta antes de terminar con el estudio. ¿Tienen alguna pregunta? Dígame, señor. Yo no quiero hacer hoy día una pregunta. ¿Sí, no? Solo quiero darte gracias. Gracias. Oye, ya está viejo para llorar, pero somos amigos, hermanos, hace muchos años. Nuestra amistad tiene mucho más valor. ¿No es cierto? Sí, Har. Ya nos pusiste tristes a todos, ¿ves? Tú has sido el culpable por hacer esa oración. Ah, Miguelito. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Nada, mira, has dejado a todo el mundo en silencio. Ya nadie quiere preguntar nada. Bueno. No eches la culpa a mí, tú has sido el culpable de hace rato. Bueno, vamos a orar entonces para terminar. Señor, gracias por este estudio y por este tiempo. Enséñanos a tener misericordia como tú tienes misericordia. Y Padre, gracias porque tu misericordia hacia nosotros es más grande de todo lo que podemos hacer. Y nunca estaremos tan agradecidos como deberíamos hacia ti. Has hecho, Padre, tú has hecho tanto por nosotros, por nuestra salvación, por proveernos, por cuidarnos, por bendecirnos, Señor. Nosotros queremos reflejar esa misericordia de alguna manera, porque tú eres nuestro Padre y tú eres el que debe llevarse toda la gloria. Tú eres bueno. Gracias, oh Dios. Bendícenos en tu nombre. Amén. 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 Bueno, Amén. Que Dios les guarde. Cuídense. Conéctense el domingo que la predica va a estar muy, muy buena. Gracias, Har. Dios les bendiga. Gracias. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Dios les bendiga. Chao. Gracias, Chao, bendiciones. chao, chao. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en